8 de la mañana, 7 minutos. Está a punto de tomar un avión, está ya subido a su vuelo. Señor expresidente Juan Manuel Santos, buenos días, bienvenido. No, gracias a ustedes por esta conversación. Presidente, ¿cómo está analizando usted la situación del país en este momento? No han pasado 48 horas desde el atentado a Miguel Uribe. Pues no es fácil de analizar, porque uno puede crear todo tipo de hipótesis, pero lo que sí es claro es que esto tiene intenciones políticas, tiene unas intenciones malévolas, y que por eso apenas sucedió esta tragedia, lo que muchos hicimos fue hacer un llamado a la calma, hacer un llamado a la unión alrededor de las instituciones, hacer un llamado a la unión para defender nuestra democracia, porque en el fondo este atentado es un atentado contra la democracia, contra Colombia y contra su sistema político actual. Sí, presidente, ¿usted ha podido hablar con la familia Uribe, la familia de Miguel? Sí, yo tengo una muy vieja amistad con toda la familia Turbay, inclusive desde la época de su abuelo y de mi padre, eran muy amigos. Yo fui compañero de colegio de Julio César, del tío, hablé con él, por supuesto, ayer. El hermano de Miguel, la hermana de Miguel, María Carolina, fue funcionaria de nuestro gobierno, una mujer extraordinaria, fue viceministra, por supuesto que también claro. Hablé con ella, con sus tías, Claudia, que fue nuestra embajadora en Ghana, María Victoria, en fin, con toda la familia, porque esa ha sido una familia muy unida, y doña Nidia, que no consideré prudente pues hablar con ella porque me han dicho que prefiere no comunicarse, pero ella sabe el cariño que le tenemos con esa iniciativa maravillosa de solidaridad por Colombia. Siempre recibió todo nuestro apoyo, de manera que la familia Turbay ha estado en nuestro corazón hace mucho tiempo. De acuerdo, sí, el capítulo de doña Nidia es diferente. Presidente, ¿tiene usted más o menos un diagnóstico de cómo nos devolvimos casi 40 años? Volvimos a este tema de los atentados contra los candidatos presidenciales, una época que supusimos todos de pronto estaba superada. Pues mire, uno podría decir que, por un lado, el deterioro en la seguridad del país en general. Eso ha sido un fenómeno muy negativo y muy contraproducente. Por otro lado, el lenguaje de violencia, el lenguaje de odio. La historia nos ha enseñado, no solamente en Colombia, la historia universal, que la violencia verbal tarde o temprano se convierte en violencia física. Y lo que hemos visto últimamente es un incremento en la agresividad, en la violencia verbal, que fácilmente se traduce en violencia física, y eso es lo que todos tenemos que tratar de atenuar, ese lenguaje tan agresivo, el lenguaje de odio, el lenguaje de rencor, y tratar de buscar caminos de diálogo. El diálogo es lo que a nosotros nos puede salvar, el diálogo entre personas que piensan diferente, entre personas que tienen posiciones contrarias. El diálogo es lo que resuelve los problemas. Sin dialogar, un diálogo además constructivo, no es para imponerle el punto de vista al otro, sino para aprender del otro, a ver si se pueden encontrar algunos comunes denominadores. Por eso también decíamos que no solamente hay que atemperar el lenguaje, sino tratar también de buscar esos consensos en este momento, aprovechar esta tragedia para buscar consensos que nos unan. En ese sentido, por ejemplo, hay la idea, y yo creo que sería una gran idea, de sentarse a hablar con el gobierno, los diferentes partidos políticos, y que ojalá el presidente Petro entienda, por ejemplo, que su consulta popular no va a pasar,
no va a pasar porque es inconstitucional, no va a pasar porque todas las instituciones judiciales, los partidos políticos están en contra de que se rompa la Constitución. Entonces, si no va a pasar, ¿por qué no sentarse a buscar una salida que todos apoyen? Dejar a un lado la consulta, ojalá la ley que está ya en último debate sobre ese tema se apruebe, y consensos en torno a ese tipo de temas. Otro tema que sería muy importante y ojalá en esta semana se pueda dar, es un consenso en torno, primero, a que la investigación sobre este atentado llegue al fondo del asunto, quiénes fueron realmente los responsables. Y segundo, un consenso en torno a la seguridad en las elecciones. Y eso se hace dialogando. Yo recuerdo que las elecciones más pacíficas que ha tenido el país en los últimos 60, 70 años fue el año 2018. Eso no lo decimos nosotros, lo dice la MOE, lo dicen los organismos internacionales. ¿Cómo se logró eso? Sentados a negociar con todos los partidos políticos desde mucho tiempo atrás las reglas de juego, los protocolos de protección, y hubo un consenso y esas elecciones se llevaron a cabo sin mayor problema, sin ningún problema. Inclusive las famosas situaciones donde no se podían llevar las urnas a ciertos sitios, eso no sucedió. De manera que consensos, dialogando, bajando la agresividad del lenguaje, eso es lo que necesitamos en este momento. Sí, presidente, usted habla de 3 escenarios en los cuales podría haber un consenso político, que es lo que hoy deseamos y necesita el país, pero me llama la atención el primero de esos escenarios que usted plantea. Usted propone que haya un acuerdo político en la reunión de las próximas horas, si se da, para que el presidente Petro decida retirar la consulta popular y el Senado se comprometa a sacar adelante la reforma laboral. Sí, y tendría mucho sentido, porque Petro debe darse cuenta que esa consulta no pasará porque es inconstitucional, no pasará porque todas las instituciones judiciales están en contra, porque sería romper con la Constitución, porque es muy costosa, porque es traumática. Fíjese cómo el país se ha dividido alrededor de esa consulta, y el país se va a dividir mucho más si el presidente insiste en el famoso decretazo, que además muchos de los ministros deben estar dudando porque estarían cometiendo un delito. Pero ahí el presidente podría hacer un gesto, decir, mire, entiendo que esta consulta es muy controvertida, que es traumática, que no tiene consenso, que hay muchas dudas sobre su legalidad, voy a retirarla. Y les pido a los partidos políticos que en el último debate aprueben lo que está en la ley. Eso sería una salida maravillosa, un gesto de reconciliación, y eso calmaría mucho los ánimos políticos en este momento, como un gesto por parte del presidente. Y como le digo, hay otros temas sobre los cuales se puede crear consensos, y eso es lo que debemos hacer. Interesante esta propuesta suya, presidente Santos, de que el presidente retire la idea de la consulta popular. Suponiendo, presidente, que el presidente Petro lo estuviese escuchando en este momento, pues que él es el jefe del Estado, es el guía del barco, es el capitán, el timonel. ¿Usted qué le diría, presidente? De la Calle tiene toda la razón. El presidente de la República es el presidente de todos los colombianos. Es la persona que representa a todos los colombianos porque es el jefe del Estado. Y en ese orden de ideas es el más obligado a dar ejemplo de unión, a dar ejemplo de mesura, de moderación. Y por eso el llamado es especialmente al presidente de la República para que atempere su lenguaje, para que no siga utilizando estos adjetivos tan agresivos cuando cualquier persona lo critica, porque eso es lo que va a llevar a la violencia. Y el ejemplo del presidente en cualquier
en cualquier parte del mundo. Los presidentes deben liderar, entre otras cosas, por el ejemplo, dando ejemplo. Y en este caso el presidente sí tiene la obligación de calmarse y de atemperar su lenguaje y de dar un ejemplo de moderación. Es el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Gracias por aceptar estos minutos. Le deseo un buen viaje, presidente Santos. Muy amable. No, a ustedes, muchas gracias.